Queridos hermanos del programa Edificando en la Fe, una vez más con cada uno de ustedes, vuestro amigo Edwin Mauricio Alza, para compartir con ustedes del conocimiento bíblico del libro de Dios. Saludos para cada uno de ustedes, es un gozo poder llegar hasta sus hogares para poder compartir el mensaje de Dios. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes bajo el tema Pablo el apóstol a los gentiles, el apóstol cristiano, expone escatología de las escrituras judías, de las escrituras hebreas. Y empezamos por decirle a cada uno de ustedes o recordarles del ministerio de Pablo, que Pablo el apóstol, como judío que era, creía en lo que Dios reveló a los profetas hebreos, a los profetas de su pueblo. En Hechos, capítulo 26, versículo 27, Pablo hace una pregunta a un rey contemporáneo de él. Le dice al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees a los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees, le dice. Así que Pablo está hablando siempre de los profetas de su pueblo, de los profetas hebreos. Él fue enseñado en las Sagradas Escrituras, todo nuestro Antiguo Testamento, a los pies del gran maestro judío Gamaliel. Segunda Pedro 3:16 nos dice a nosotros que los santos hombres de Dios, así eran considerados los profetas hebreos, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios. De aquí se desprende que los judíos tenían un conjunto de doctrinas. ¿Por qué? Porque a ellos, a los judíos, dice Pablo en Romanos 3:2, les ha sido confiada la palabra de Dios, el mensaje de Dios. También en Romanos capítulo 2, versículo 20, dice, los judíos tienen en la ley hablando del Pentateuco sobre todo, la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, la ciencia y la verdad. Romanos 9:4 dice que de ellos, el pueblo hebreo, los judíos, eran la promulgación de la ley, el culto, o sea, todas aquellas ordenanzas del culto a Dios en cuanto a lo sacerdotal y al tabernáculo. Y dice de ellos también las promesas. Romanos 9:4. Las promesas originalmente fueron dadas a la nación de Israel. Ser judío, luego en Romanos 3:1, según Pablo, era provechoso en muchas maneras. Jesús les dijo: vosotros escudriñáis las escrituras. Le dijo a los judíos: yo sé que ustedes escudriñan las escrituras. ¿Por qué? Porque él mismo era judío y él mismo había sido enseñado a escudriñar las escrituras. Es decir, a analizar las escrituras, a darle la adecuada interpretación contextual a las escrituras. Por eso el Señor Jesús le dijo a estos fariseos, pero sobre todo a los maestros de la ley, le dijo: yo sé que ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida, esa vida futura, esa vida de la era venidera. Pero el Señor Jesús le dice: y ellas, las escrituras, son precisamente las que dan testimonio de mí, o sea, testimonio que Jesús es el heredero al trono del reino de Dios. De hecho, Pablo mismo
reconoce de Timoteo que desde la niñez, esto en 2 Timoteo 3, 15 y 16, que desde la niñez le dice a Timoteo: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las escrituras, para nuestro Señor Jesús, el Antiguo Testamento. Estaba mencionando ahora Pablo las escrituras, para Pablo también el Antiguo Testamento. Desde la niñez ha sabido, es decir, que la instrucción para uno que nacía en el pueblo de Israel era desde pequeñito. La instrucción era desde su niñez, así como Pablo reconoce de Timoteo. La fuente de aprendizaje y el manual de doctrina estaban en la ley, los profetas y los salmos, según Juan 5:39, que es precisamente el reconocimiento de cómo los maestros de la ley estudiaban las escrituras. La revelación y el conocimiento en las escrituras le venían a Pablo por ser estudioso. Si no, revise usted Hechos 17:3. Dice allí Pablo declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Él declaraba las verdades de la revelación de Dios y exponía las verdades de la revelación de Dios por medio de las escrituras. La esperanza de Pablo se basaba en las escrituras. Esto mismo le valió a Apolos, aquel gran predicador poderoso en las escrituras. Mire cómo dice, poderoso en las escrituras, lo que quiere decir que él tenía un amplio conocimiento en las escrituras. A ese Apolos, que posteriormente es un colaborador de Pablo, él dice Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Qué les refutaba? El hecho de que ellos decían que el Señor Jesús no cualificaba para ser el Mesías. Él refutaba aquello y demostraba por las escrituras, según Hechos 18:28, que el Señor Jesús sí cualificaba, sí cumplía con todos los requerimientos bíblicos para ser el Mesías de Dios. Ahora, en cuanto a la escatología o revelación de la consumación de los tiempos finales de esta era, porque en la Biblia no se tiene indicio, no hay indicio en el Antiguo Testamento que se pensara en la desaparición del planeta Tierra o el exterminio del planeta Tierra, la destrucción del planeta Tierra. No, eso no estaba en la mente y en los corazones de los israelitas. Ellos entendían más bien que debían esperar la tierra prometida. Es decir, que venga un nuevo periodo, una nueva era. Entre los judíos, en realidad, en la mente del Señor Jesús, de los apóstoles, de Pablo también, la nueva tierra o la nueva era, precisamente, estaba en el corazón de los israelitas. Ellos esperaban una nueva etapa, una nueva edad de este mismo planeta o en este mismo planeta. Así que los judíos entendían muchas cosas sobre esto de la consumación de los tiempos finales de este periodo que es la era mala, la era del gobierno de los hombres pecadores. Recordamos ahora la mujer samaritana. La mujer samaritana, por ejemplo, sabía de la aparición del Mesías. En Juan 4:25 dice, le dijo a Jesús la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías, sé que ha de venir el ungido, el elegido, el escogido por Dios para reinar en el trono del rey David. Sé que ha de venir el Mesías, el ungido de Dios, dice la mujer. Así que una samaritana, que no era precisamente una mujer que, o en todo caso los samaritanos,
no eran un pueblo que se caracterizara por un conocimiento exacto de la voluntad de Dios, sino que más bien se habla de una mezcla y de una desviación. Pero la mujer, por lo menos aquí en Juan 4:25, manifiesta tener bien clara esta idea, este pensamiento que había de venir el Mesías, el elegido de Dios. Natanael sabía que ese elegido de Dios sería rey de Israel. En Juan 1:49, Natanael reconoce al Señor Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el elegido, el rey de Israel, dice Natanael. Marta, la hermana de Lázaro, sabía por doctrina, por enseñanza, que la resurrección sería el día postrero, o sea, el último día de esta era, el día postrero de esta era. En Juan 11:24, Marta le dijo al Señor Jesús: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, ese evento, aquel evento, en el día postrero. Todos lo sabían. Marta lo sabía de la doctrina dada en las sinagogas y el Señor Jesús también, porque era doctrina que venía de las Escrituras. Daniel 12:1, 1 y 2. El Señor Jesús aclara que la salvación viene de los judíos. Claro, porque ellos eran el único pueblo familiarizado con el plan de salvación. Además, eso en Juan 4:22, pero también el Señor Jesús había dicho: nosotros sabemos lo que adoramos, lo que a nosotros nos da la confirmación total, una confirmación poderosa, que cuando se trata de hablar de Dios, a quien debemos adorar, en este caso que Dios es una sola persona, pues allí nosotros entendemos muy claramente que el pueblo de Israel estaba en la doctrina adecuada, en la doctrina correcta. Nosotros sabemos lo que adoramos, la salvación viene de los judíos. Ellos tenían entonces la palabra que Dios les había dado y ellos entendían a quién se debía adorar. La correcta adoración, el sello de verdaderos adoradores estaba entre los judíos. Daniel el profeta fue escogido para recibir las revelaciones sobre el cambio de la época, la era, la edad. Ese cambio cuando aparecería el Mesías en la tierra. Daniel 9:24. Además de abundar en detalles de lo que rodea a este plan maestro de Dios, es decir, el plan de salvación. Porque el plan de salvación fue preparado por Dios, nuestro Padre Celestial. El soberano, que además era el ofendido, es decir, a quienes los hombres habían ofendido, cuyos caminos los hombres habían transgredido, pues ese mismo Dios que había sido ofendido, ahora Él dicta la forma como los hombres se pueden reconciliar con Él permanentemente. Digo permanentemente porque se había dicho, Dios mismo había revelado cómo en el servicio del templo de Jerusalén y los sacrificios de los animales, de alguna forma u otra, se daba ese perdón momentáneo de sacrificio en sacrificio a los transgresores. Pero luego nuestro Padre Celestial, que preparó el gran plan, pues nos habla y abunda en detalles del desarrollo de ese plan de la salvación, de la redención de los hombres, por medio del Mesías escogido de Dios. Pablo, en sus cartas a las congregaciones, deja entrever su aprovechamiento de los escritos de Daniel, es decir, cómo él los había leído profundamente, los conocía a profundidad a nivel de erudición. Pablo conocía el libro del profeta Daniel. Por eso en algún momento él dice: el que lee entienda. Correcto, porque hay una
un significado principal que no se puede obviar, que no se puede desviar, sino que se debe entender. Así que Pablo conocía los escritos de Daniel y así enseña a la iglesia para edificación y aliento. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, podemos darnos cuenta de cómo el apóstol usa los escritos de Daniel. En sus cartas a los tesalonicenses, deja bien claro Pablo que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, pero para los que se ocupan en impiedades, en pecados, en inmundicias y en maldades, para los que tienen la mente entenebrecida, para los que son de la noche, en ese sentido, entre comillas noche, ¿verdad? Ahora, pero para los que están en luz, en la luz de una vida consagrada, del conocimiento de Dios, pero también en un comportamiento o una conducta adecuada, una conducta que guarda una relación directa con el conocimiento de Dios, para los que viven una vida consagrada, aquel día no nos toma por sorpresa, así que no puede ser como ladrón por la noche o como ladrón en la noche aquel día de la venida del Señor Jesús. Porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ve? Solamente para los que están en tinieblas entonces. Bien claro en 1 Tesalonicenses 5:4. Ahora, los hipócritas solo distinguen los cambios atmosféricos, pero no los tiempos, según Mateo 16:3. Así que se nos dice allí que Pablo en realidad basa su seguridad sobre la venida del Señor Jesús, porque hay eventos que marcarán un hito en el progreso del plan de Dios. De las palabras de Pablo se entiende que había en Tesalónica una inquietud no tan pequeña. Con esto quiero decir que era considerable la inquietud que había, o incertidumbre, o alarmismo. Y esto dando a entender que el día del Señor Jesús estaba muy cerca. 1 Tesalonicenses 5:1. Pablo quiere sembrar la certeza sobre la venida del Mesías, que se enseña en el libro de Daniel, para que no haya esa incertidumbre. Venía un mensaje por ahí diciendo: ya, ahora sí, en 10 años, en 5 años, o en nuestra generación, con seguridad vendrá el Mesías. Pero nadie podía afirmar semejante cosa, porque ya lo dijo el Mesías, del día y de la hora, nadie sabe. Pero Pablo quiere enseñar al pueblo, para que el pueblo tenga certeza. Por eso les menciona Daniel 7:13. Y he aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Si usted quiso alguna vez saber lo que sucedió después que el Señor Jesús ascendió, pues la continuación de Hechos capítulo 1 lo encuentra aquí en Daniel 7:13. ¿Cómo fue recibido nuestro Señor Jesús en el cielo? El sueño de Nabucodonosor mostraba que una piedra no cortada con mano, estoy citando, caerá sobre los gobiernos humanos y los desmenuzará. Esto anuncia la colisión entre el entrante reino de Dios y el reino de los hombres, que caerá en desgracia. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa venida en las nubes del cielo, tantas veces mencionada por el Mesías, nuestro Mesías Jesús, es tomada de Daniel 7:13, donde uno semejante al Hijo del Hombre fue llamado para acercarse al anciano de días, quien le entrega el reino de la tierra. Compárese con Apocalipsis
capítulo 5, donde el Cordero puede tomar el rollo y puede, de hecho, luego ser digno de tomar el poder, el reino y el imperio y las riquezas y la sabiduría para reinar. Al momento de tomar la tierra, el enfrentamiento será contra el cuerno pequeño, que es la bestia del Apocalipsis, a quien 10 reyes le entregarán autoridad para dominar la tierra. Lee Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pablo entiende que el cuerno pequeño sale de entre 10 cuernos o reyes. Si no, pues lea Daniel 7:8, de donde tomó esta información Pablo. Y tenía 10 cuernos aquella bestia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Por lo que también comprende Pablo que el imperio romano, en medio del cual él vivía en su generación, detenía la aparición de los 10 reyes que se unirán por medio de alianzas humanas y reinarán juntamente con la bestia, según Daniel 2:43. Pablo sabía también que cuando el imperio romano fuera quitado de en medio, nada impediría la manifestación del inicuo. Así que hay quien al presente le detiene, pero este será a su vez quitado de en medio, así como por un golpe. El cuerno pequeño, a quien se le da el dominio por 3 años y medio, según Daniel 7:25-26, dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es preciso notar que los mismos santos que reciben el reino son los de la iglesia, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. Es la iglesia. Estos son los mismos santos perseguidos en la gran tribulación, conforme leemos, y dice, cito: y hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. De modo pues que Daniel nos enseña que la iglesia estará en la tierra en la gran tribulación. El anticristo es el inicuo al que el Señor Jesús matará con el resplandor de su venida, como enseña Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. La apostasía, decía Pablo, anunciará la cercanía del día del Señor. Y entendía Pablo que Dios así lo indicaba por su Espíritu, que muchos apostatarán de la fe original en los postreros días. 1 Timoteo 4:1. Desde luego esta apostasía sería extendida y casi generalizada para que concuerde con la interrogante del Señor Jesús, que si acaso en su retorno hallaría fe en la tierra, según Lucas 18:8. Que a los cristianos no les toma por sorpresa el día del Señor, 1 Tesalonicenses 5:4, concuerda con las señales que dijo Jesús que se verían, o que la última generación de la iglesia vería, la última generación de cristianos verían, porque esa será la generación que viva en el fin del reino de los hombres. Lucas 21:31. La parábola del florecimiento de los árboles que anuncian el verano significa que los cristianos verán las señales que confirman que Jesús está cercano a las puertas, que la redención del cuerpo está cerca, según Romanos 8 y Lucas 21:28, y que el reino de Dios que regirá nuestro amado Señor Jesús sobre los términos de la tierra estará cerca, según Mateo 24:33. Está claro en las palabras de Pablo que se refiere a la venida del Señor para reunirse con nosotros en las nubes, 1 Tesalonicenses 5:1, y afirma que antes del arrebatamiento, para dar la bienvenida a Jesús en el aire, 1 Tesalonicenses 4:17, se manifestará el anticristo, marcando el tiempo de la persecución de los cristianos en la gran tribulación. 2 Tesalonicenses 2:4 nos dice, pero les recuerdo Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto coteja con 2 Tesalonicenses 2:4, que dice, el cual, anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si los compara, eso es lo mismo. La instrucción del Señor
es que cuando veamos la abominación desoladora sentada en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, será el tiempo de huir fuera de las grandes ciudades, hacia el campo, según Marcos 13:14, y en el campo. Ahí es donde hay lugar preparado por Dios, Apocalipsis 12:6, donde aún hasta los inconversos protegerán a la iglesia, algunos inconversos protegerán a la iglesia de las hordas del anticristo, según Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La paciencia de los santos consiste en no transar dejándose poner la marca de la bestia. También consiste en que no caigamos en la violencia de los hombres. Apocalipsis 14:11-12 dice: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Sí, los hombres creen que poniéndose la marca de la bestia se sentirán muy bien. Al contrario, no tendrán reposo en sus conciencias ni de día ni de noche. Porque en realidad hay que perseverar en esa paciencia de los santos hasta el fin de la tribulación para ser salvo de la ira, predicando siempre el evangelio del reino a todas las naciones. Las señales en el sol, la luna y las estrellas anteceden a la aparición del Hijo del Hombre en las nubes, según Mateo 24:29-30. El Hijo del Hombre que vendrá para pisar el lagar, Apocalipsis 19:15, porque el día de la ira habrá llegado, Apocalipsis 6:16. La retribución con fuego de 2 Tesalonicenses 1:8, y solo los fieles serán dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo y estar de pie delante del Hijo del Hombre, Lucas 21:36. Luego descenderá para sentarse en su trono de gloria para reinar sobre la tierra, Mateo 25:31. Con los redimidos que han sido hechos reyes y sacerdotes para reinar sobre las naciones, Apocalipsis 5:10. Termino citando emocionado Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Amigos, podemos ver cómo Pablo se basa en Daniel y en los escritos de estas escrituras santas y sagradas del Antiguo Testamento. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Hasta la próxima con ustedes, siempre edificando en la fe.